Bendiciones. Aquí Joel Ballista de Amén en voz alta y esta es la parte 2 de lo que es esta serie que se me ocurrió hacer de cómo Dios da a conocer a su Hijo, ¿verdad? En la humanidad, para que puedas entender el tiempo y el espacio y la secuencia de los sucesos y cómo pasaron. Aquí no estamos entrando en cada detalle de cada cosa porque nos tomaría un siglo, pero estamos dando a simple vista así cómo fue que Dios empieza a dar a conocer a su Hijo y ese plan de salvación. Entonces, si no escuchaste la parte 1, date para atrás y ve la parte 1, para que yo estoy seguro que vas a coger de ahí muchas preguntas vas a tener. Entonces, esta es la parte 2. ¿Dónde nos quedamos? Vamos a ver. Nos quedamos en Noé. Y Noé, básicamente, como dije en el primer video, Dios escoge un hombre y este hombre falla. Este fue Adán. Entonces Dios ahora escoge una familia y esta familia falla, es la de Noé. Y esto que te voy a contar ahora, no sé si lo has escuchado antes, pero te lo voy a contar. Noé, ¿qué pasó después que Dios trae ese diluvio? Noé sale. ¿Por qué vuelve el pecado? ¿Por qué vuelve el hombre a fallar? ¿Qué es lo que sucede? Pues mira, sucede... y esto es una... Pues ya vamos a llamarle teoría. Pero yo estoy 100% certero que así fue que ocurrió y por qué ocurrió. Y te lo voy a explicar. Noé, cuando sale en el arca, entraron Noé y su esposa, sus 3 hijos y las 3 hijas de las esposas. O sea, aproximadamente, según la Biblia cuenta, fueron 8 personas que entraron. Pero cuando salen de ahí, dice que Noé se va a hacer un viñedo. Él se va a hacer un viñedo, se aparta, se va solo y empieza a hacer un viñedo. Y entonces... hacer un viñedo no es de la noche a la mañana. Podemos googlear cuánto tiempo se tarda hacer un viñedo y no es de la noche a la mañana. Un viñedo toma tiempo. Entonces él se va allá a hacer un viñedo y dice que empezó a embriagarse. Y la palabra de Dios dice que dejó su tienda descubierta. Su tienda descubierta es como si él dejara su casa descubierta. Es como, fíjate que él era un patriarca, como expliqué en la parte 1, era un patriarca. Como patriarca era un rey de justicia. Entonces él tenía que mantener el orden, así como Adán no hizo, ¿verdad? Porque Adán hizo mal, no le explicó bien a su esposa cuál era la orden de Dios en cuanto a los árboles que habían para comer y no comer. Y así ahora le tocaba a los patriarcas y no era un patriarca. Por eso es que él dice la palabra que abandonó su tienda, estaba descubierta su tienda, porque él estaba en un viñedo, estaba aparte, estaba en otro lugar. Entonces, ¿qué sucede? Que al estar descubierta dice que su hijo Cam vio la desnudez de su padre. Y muchas personas piensan que es que porque lo vio desnudo. Y realmente no es porque lo vio desnudo. Yo no comparto esa teoría de esa ideología de que Dios lo castigó porque lo vio desnudo. No. Lo que pasa es que la palabra que usa el libro de Génesis, los primeros 5 libros de la Biblia los escribe el mismo autor. Y ese autor es Moisés. Moisés escribe los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, Moisés dice aquí que que Cam vio la desnudez de su padre. Entonces dice después que entonces fue y se lo contó a sus hermanos, que también fueron y para no ver la desnudez de su padre la taparon, la cubrieron la desnudez de su padre, porque dice que Noé estaba borracho. Entonces dice que como estaba borracho ellos lo cubrieron. Pero cuando Noé regresa y se dio cuenta de lo que había pasado, dijo: maldito sea Canaán. Canaán era el hijo de Cam. Maldito sea. Ya Cam había tenido hijos, y Jafet y Sem, los hijos de Noé, habían tenido hijos. No sabemos cuánto tiempo estuvo Noé en este viñedo, pero estuvo un tiempo allá. ¿Qué pasa? Que él lo maldice porque se da cuenta de lo sucedido. Ahora, la palabra clave de esa historia es: vio la desnudez de su padre.
Y yo tengo aquí en el Levítico 16, donde está la ley, en el 18, vamos a ponerlo al revés. Acá en el 18, en el 6, a ver si se puede ver. Aquí en el 6, déjame ver. Aquí en el 6 dice, ningún varón se llegue aparenta. Estoy leyendo al revés, perdónenme. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Para descubrir su desnudez. Entonces, si tú lo lees, dice, esto está en Levítico 18. El Levítico es el libro de la ley. Ahí ya Dios puso la ley. Antes de eso, Dios no había puesto la ley. No había ley. La ley vino con Moisés. Antes de eso, no había muchas reglas en el mundo, ¿no? Pero entonces, en la ley dice Moisés, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Esa frase, descubrir su desnudez, te hace ver que cuando Moisés habla de que sus hijos, el hijo de Cam, vio la desnudez de su padre, es la misma frase, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que más abajo dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Ahí está la clave. Es la desnudez de tu padre. Entonces, cuando Noé maldice a su hijo en Génesis, que le dice porque él vio la desnudez de su padre, ¿qué realmente significa eso según el Levítico, según la ley? La desnudez de tu padre es la desnudez de tu madre. O sea, tu madre es. Dice, la desnudez de tu padre, tu madre es. Básicamente, ahí lo que hubo fue un incesto. O sea, Cam se acostó con la mujer de su padre. Ya yo no sé si aquí han pasado mucho tiempo y habría sido una concubina de sus hijos o una hija de sus hijos, o realmente porque en aquellos tiempos ellos cogían no tan solo a su esposa, tenían concubinas, pero ya los hijos de Noé tenían hijos, o no sé, hijos y hijas. Entonces no sé si fue una de esas que era la mujer de Noé, pero no la voy a defender. Básicamente lo que está diciendo Moisés ahí es que Cam se acostó con la mujer de su padre. ¿Me entiendes? Entonces, cuando sus hermanos lo supieron, porque él fue y se lo dijo a sus hermanos, mira, me acosté con la mujer de papi. O sea, puede ser hasta con su propia madre. Me acosté con mami. ¿Por qué? Porque no estaba lejos, no estaba en un viñedo. Lo que yo estoy diciendo suena locura, pero no es locura. Va a hacer sentido. Entonces, cuando él lo descubre, cuando él lo hace, se lo dice a sus hermanos lo cubren. ¿Por qué la Biblia no es explícita a contar la historia? Porque es como si tú estuvieses hablando de una fresquería al frente de un hijo tuyo o de un niño que hacen los adultos. Por lo general hablan en parábolas, hablan como que en señales para que se entienda. Pues lo mismo, Moisés está hablando en señales y le dijo, no descubrirás la desnudez de tu padre porque tu madre es. O sea, si tú descubres a tu padre la desnudez, es porque estás acostándote con tu madre. Entonces, ellos cubrieron eso. Ellos lo cubrieron, los hijos. Pero cuando Noé regresa y se da cuenta, Noé se enfurece y dijo, maldito será Canaán. Canaán era el hijo de Cam. Y maldice al hijo de Cam. Lo maldice completamente. Entonces, él dice que va a ser siervo de sus hermanos. Entonces, vuelve otra vez el pecado a la tierra. ¿Y sabes por qué vuelve el pecado? Tú me vas a decir, yo acabo de decir que no había ley. Sí, no había ley. Si no había ley, no había cómo juzgar el pecado. Pero ¿qué sí había? Pues maldecir. Volvieron a maldecir. O sea, Dios había limpiado la tierra y volvieron a maldecir. ¿Me entiendes? Volvieron a maldecir. Entonces, Noé, por ser rey de justicia, un patriarca, maldice. ¿Me entiendes? Y vuelve otra vez el pecado a la tierra. Y vuelve otra vez las cosas a suceder. Y eso es lo que pasa. Eso realmente es lo que sucede. Y lo que estoy diciendo parece locura, pero para nosotros es poder de Dios. Nada, eso es lo que sucede ahí. Entonces Noé maldice a Cam.
Pero los hijos de Sem, mira que sigue aquí en la línea roja, que yo te dije que la línea roja es la línea que va a la genealogía de Jesús. Entonces, aquí te dice que los de Cam se fueron para África y Arabia. Los de Sem, esto fue lo que, pues ya esto van para acá, para Jerusalén y todo lo que es allá, a Siria, dice acá. Y los de Jafet se fueron para Asia Menor y Europa. Pero esto que tú ves en el medio es la Torre de Babel. La Torre de Babel es que como habían hombres y gente como medio divina en aquellos tiempos todavía, no sé cómo volvieron a llegar. Me imagino que volvieron los ángeles volvieron a hacer barbaridades. Pero había un hombre que se llamaba Nimrod. Nimrod es un dios. Hoy en día se le conoce como el dios del sol. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero todavía existe ese dios, un falso, pero un dios que la gente adora. Es Nimrod. Nimrod empezó a construir la Torre de Babel. Entonces, todos los pueblos se unieron y quisieron hacer tenían una sola lengua y querían llegar al cielo, querían ser como Dios, porque este tipo, Nimrod, se creía que él podía ser Dios, porque él tenía una influencia, un poder, él tenía algo divino en él, que viene de allá, del Génesis 6. Y ahí es que Dios dice, ven acá, esta gente quiere llegar hasta donde mí, no vaya a ser y lleguen. No era una torre física, como tú y yo creemos, un edificio, no, era algo espiritual, pero algo estaba sucediendo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces Dios le confunde las lenguas a los hombres. Entonces ahí Dios los pone a hablar todos diferentes lenguas. Y ahí que viene que hoy en día se le conoce de diferentes formas a todos estos dioses, o a este Dios se le conoce de diferentes formas, porque cada quien lo decía a la lengua de ellos. Pero entonces, por aquí viene la genealogía de Jesús. Vamos a seguir, porque es que si yo me pongo a explicar cada detalle, Dios mío, voy a volverlos locos. Ok. De acá, de Ur de los Caldeos, de acá de Asiria, viene un hombre que Dios encontró en él justicia también, ¿verdad? Y se llamaba Abraham. Y acá viene otra cosa, esto es importantísimo lo que voy a contar ahora. Vamos a entrar ahora a lo que es también la promesa. Déjame ponerlo aquí. Ok, Abraham. Abraham fue el hombre que Dios después le cambió el nombre a Abraham, ¿verdad? Entonces, pero su nombre original era Abraham. Él venía de Ur de los Caldeos, él era un hebreo. Hebreo era el que significa el que cruza. Entonces él venía de acá, de Asiria, él venía del otro lado. Pero cuando llegó acá, Abraham, pasaron muchas cosas. Jesús más adelante dice que Abraham vio mi día, dice Jesús, y se gozó. Y mucha gente no entiende eso. Y es que Abraham vio a Jesús de maneras diferentes. Por ejemplo, cuando Abraham gana una guerra, Abraham tiene un botín de guerra, y Abraham, donde se dan los primeros diezmos por primera vez en la Biblia, Abraham es quien los da. Abraham ve a Melquisedec, rey de justicia, sumo sacerdote, Melquisedec, y viene y le da a él los diezmos de eso que él había, de ese botín, se los da a él. Ese Melquisedec era Jesucristo. Pablo después en la Biblia más adelante te explica que Melquisedec es Jesucristo. Pero él hace eso, pero también a Abraham se le conoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque a Abraham Dios le dice que le entregara a su hijo y lo sacrificara, ¿se acuerdan? A su primogénito. Dios le prometió a él que él iba a tener un hijo con su esposa Sara. Sara era una mujer que no era estéril, no podía tener hijos. Y Sara ya se estaba poniendo vieja. Y entonces Abraham, como tenía a sus concubinas y sus esclavas, la mujer le dice a Sara que se acostara con su esclava. Y la gente rápido dice como que Abraham era un fresco, ¿no? Abraham era en aquellos tiempos, estos hombres podían tener sean su esposa principal, pero podían tener más mujeres. Acuérdense que en aquel tiempo todavía no estaba la ley, porque la ley vino con Moisés y Moisés no ha llegado todavía. Estamos en
Abraham. Entonces Abraham se acosta con su sirvienta que se llama Agar, porque en aquellos tiempos se entendía que si una sirvienta daba a luz un hijo, ese hijo le pertenecía a Sara, que era la esposa, porque ella es la dueña. Pues entonces él se acuesta con ella y sale Ismael, el primer hijo, pero que no era el hijo de la promesa. La palabra de Dios dice que Ismael no era el hijo de la promesa, sino que su segundo hijo, Isaac, ¿verdad? Por eso es que vemos aquí que dice Abraham, dice Ismael, ¿verdad? Y entonces dice aquí, mira, la raza árabe, porque Dios tuvo misericordia de Ismael. Dice que cuando Abraham lo expulsa a Ismael con su esposa, con su mamá, Agar, de su casa, la expulsa, la bota. Ella está en el desierto casi muriendo con su hijo. Y Dios tuvo misericordia de ella y escuchó su oración y le dijo, no te preocupes que también de ti haré una gran nación. Y de ahí hizo la nación árabe. Los árabes nacen de Ismael, según nuestra Biblia. Esta historia es un poquito complicada porque en el libro del Corán, el libro musulmán, ellos tienen esta historia al revés. Ellos tienen como que el hijo de la promesa era Ismael. Y entonces cuando Abraham va, que Dios le dice, ve, entrégame a tu hijo y ve al monte Moriah y va a sacrificar a su hijo, el Corán dice que era Ismael, pero nuestra Biblia dice que es Isaac. ¿Y por qué sé que es Isaac? Por la línea, por la genealogía, porque la genealogía presenta a Jesucristo y eso es lo que Dios quiere dar a mostrar, ¿ok? Entonces, pero sí, Ismael se va y hace la raza árabe, ¿no? Entonces, Isaac, Abraham va a este monte, ¿verdad? Y va a este monte y allá va a matar a su hijo, porque Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Después que se lo prometió, le dijo, entrégame a tu hijo, tu único. Y entonces viene él y dice que cuando él le dice al nene, vamos a iremos y regresamos, adoraremos y regresaremos. Pero ellos suben a la montaña y dice que Abraham coge su cuchillo y lo va a matar. Y cuando lo va a matar, que ya está a punto de matarlo, Dios lo detiene. Y él ve en un zarzal, él ve enredado con los cuernos, él ve un carnero. Y por eso es que Jesús decía que Abraham vio su día y se gozó. ¿Por qué? Porque él vio un carnero y supo que Dios había provisto. Por eso es que hizo, porque Dios se había provisto. Y entonces ahí es que viene el nombre de Jehová Jireh. Porque Jehová Jireh, Dios provee, Dios se ha provisto. Porque Abraham va a matarle y Dios provee un carnero. ¿Y qué es un carnero? Lo expliqué en la parte 1. Un cordero es el primogénito de la oveja, el corderito. Un corderito es un animal de 1 año. Después viene un borrego que es de 2 años. Después viene un carnero, es el grande. Ya hecho ya grande, un rey con sus cuernos. Eso fue lo que apareció. Esa es la representación de Jesucristo. Porque ya vemos que Dios le había enseñado al hombre, lo dijimos en la parte 1, cómo hacer sacrificios a Dios, ¿verdad? Todavía no como en el tiempo de Moisés, pero ya Dios le había mostrado lo que iba a empezar a hacer. Porque Dios empezó a mostrar a su Hijo por sombra, tipo y figura. Y entonces en ese momento lo mostró como un carnero. Porque no podía él matar un cordero, porque el cordero era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces todavía no se podía matar, pero se podía hacer el simbolismo y por eso proveyó un carnero. ¿Me entiendes? Esa es otra representación de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, Abraham tuvo Isaac, que fue ese hijo de la promesa. Isaac tuvo también a 2 hijos. Tuvo aquí te lo ponen. Tuvo a Esaú, y tuvo a Jacob. Pero ¿por qué Jacob está acá?
porque por acá es que viene la genealogía de Jesús, ¿ves? La línea roja, siempre lo digo. Pero entonces, ¿qué pasa con Esaú? Esaú, ahí está la historia que se cuenta rápidamente donde vende su primogenitura por un plato de lentejas. Jacob era más listo y la mamá de Jacob y de Esaú tenía más preferencia con Jacob. Entonces, medio engañaron a Esaú, a Esaú no, a Isaac, que ya estaba viejo, y Esaú tendía a tener mucho pelo. Entonces Jacob se puso pelo falso y su padre bendijo, le dio la bendición a Jacob en vez de dársela a Esaú, porque Esaú pues básicamente vendió su primogenitura. Pero entonces Esaú se enoja tanto que quiere matar a Jacob. Y básicamente Esaú se va. ¿Y Esaú se va a dónde? A donde su tío, por decirlo así. ¿Esto es su tío? Sí, su tío o su abuelo. ¿Cómo sería? Aquí me perdí. O sea, acá, Isaac era hijo de Abraham. Pues su tío. Su tío. No sé, estoy confundido. Pero acá, Ismael, Esaú se va a donde Ismael, donde están los árabes. Y entonces Esaú también se va allá porque va a buscar su familia. Isaac se queda. Isaac ya está viejo y tiene a Jacob. Pero Jacob, ya la historia de Jacob es bien interesante. Te invito a que la leas en la Biblia. Hay muchas cosas que Jacob hace. Como Jacob tuvo sueños donde veía ángeles subir y bajar. Jacob luchó contra un ángel y el ángel lo hirió porque él dijo: no me muevo de aquí hasta que tú me bendigas. Entonces Jacob era una persona que hizo muchas cosas interesantes. Jacob es un personaje. Te invito a que tú estudies la historia de Jacob. Eso está todo en el libro de Génesis y el Éxodo. ¿Qué te iba a decir ahora? Es que estoy pensando, estoy mirando Entonces, ¿por qué está tachado el nombre de Jacob y dice Israel? Es que Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso: ahora te vas a llamar Israel. Y ese es el comienzo del nombre de Israel, de dónde sale Israel. Y ese es el comienzo también. Tiene que ver mucho con el significado de los nombres. Pero el nombre de Israel, Dios, es porque ahora él iba a contemplar todos estos nombres que ven acá. Todos estos son 12 tribus. Estos son los 12 hijos de Jacob. Pero como él se llamaba ahora Israel, pues ellos componen Israel. Los hijos de Israel. Y de ahí viene el nombre de la nación de Israel. Rubén, el primer hijo. Rubén también hace algo parecido como lo que conté de Noé al principio. También se acuesta con la mujer de su padre. Y por eso Israel ahora, con su nombre Israel, lo maldice. No lo bendice a Rubén. No le dio la bendición de primogénito. Porque también hizo lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que en aquellos tiempos no había ley. Pero él como patriarca también, por eso es que no quise decir ahorita que no era el último patriarca, porque no lo era, sino de aquella época del diluvio. Pero después, estos eran patriarcas todavía. Entonces, Israel, Jacob, él era uno y también volvió a maldecir, claro, porque es que Rubén hizo lo mismo, se acostó con la mujer de él. Entonces, ¿qué pasa? Aquí puedo contar otras cosas. ¿Qué puedo contar de aquí que me acuerdo así por encima? Judá. ¿Por qué tú ves que dice Judá? Es que, ¿te acuerdas que yo te enseñé? Mira, mi Biblia bonita tiene un león. Es que a Jesús se le conoce el león. El león, vamos a ponerla de nuevo para que la vean bien. Al león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque de ahí es que Dios pasa a la genealogía. Sigue la genealogía. ¿Qué puedo decir de la tribu de Judá? Pues mira, algo interesante es que los hijos de Judá, el hijo, Judá. Bueno, valga aclarar, judíos, la palabra judíos viene ¿de qué? De Judá. Los que vienen de la tribu de Judá se les dice judíos. Mas no todos los judíos mas no todos los israelitas son judíos, es lo que quise decir. No todos los israelitas, no todos los israelitas, porque estos que componen esto, Israel, no todos los israelitas son judíos. Judíos son los de la tribu ¿de qué? De Judá. Ok, explico eso porque la gente tiende a confundir y dice: los judíos allá en Israel. No. O sea, están los judíos y están los israelitas. Los judíos son israelitas, pero los judíos son de la tribu de
Judá. Entonces, ¿qué sucede? Judá tenía unos hijos y estos hijos, mira, estos hijos empezaron a hacer cosas malas. Uno de ellos era bien airoso, hacía muchas cosas malas y un rayo lo partió por medio y lo mató. El otro, cuando iba a vertirse que estaba con su esposa, no quería tener hijos con ella y lo hacía y eyaculaba literalmente en el piso, dice la Biblia. Y entonces no quería tener hijos y Dios necesitaba la descendencia. Mujeres allá afuera, tener descendencia, que es importante para Dios. Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra de Dios. Para toda mujer allá afuera que está engañada por la sociedad moderna de no tener hijos, es necesario, porque es herencia para Jehová. Entonces, este hijo de Judá también no quiso tener hijos, y toda vez que estaba con su mujer, él venía y eyaculaba en el piso. Y entonces Dios se enojó y lo mató también. Lo mató. Entonces, ¿qué sucede? Que Judá, mira qué interesante esto, por eso es que dice que Dios coge lo más vil para avergonzar a los sabios. Judá, en su frustración, porque ahora no tiene descendencia, porque no tiene hijos, Judá está frustrado y se va con un amigo a otro pueblo. Y la yerna de uno de sus hijos se disfrazó de prostituta. No es que era prostituta, pero en ese momento se disfrazó de prostituta, se hizo pasar por una. Y Judá, en su frustración, el amigo le dice, mira, vete, acuéstate con una prostituta para que te quites ya ese dolor que tú tienes. Y él se va y se acuesta con esta prostituta. Esta prostituta es su yerna, pero estas mujeres, tú sabes que están todas disfrazadas y cosas. Entonces él no la pudo distinguir, pero tuvo relaciones con ella. La cosa es que la embaraza. Y de esta unión de yerna con su suegro, haciéndose pasar por una prostituta, sigue la continuidad de Judá, de la genealogía de Judá, que viene a ser la genealogía de Cristo. Mira las cosas que Dios tuvo que hacer para confundir al diablo. ¿Me entiendes? Porque es que si el diablo, la profecía, porque la profecía, ¿a quién Dios se la dio? ¿Se la dio a quién? A Satanás, cuando le dijo, y tú le herirás la cabeza, pero él te herirá por el calcañán. Entonces, ¿cómo te explico? La promesa, Dios, o sea, la promesa de esa maldición, la promesa, lo que había de venir, Dios se lo dijo a la serpiente. Cuando le dijo, te arrastrarás ahora por la tierra. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Empezó rápido, tú sabes, a buscar, espérate, ¿de dónde viene? Y a empezar a confundir. Por eso es que hubo tanto insecto antes. Y los hijos se acostaban con lo que pasó con Noé, lo que pasó acá con Rubén, porque él pensaba, espérate, si yo daño la primogenitura por aquí, porque conozco cómo Dios trabaja con su primogénito, yo lo confundo y hago que esto no ocurra. ¿Me entiendes cómo funciona el diablo? Vino a confundir, a dividir, a traer confusión. Entonces no pudo. Entonces Dios dice que de lo más vil escogió Dios para avergonzarlo. Y entonces mira lo que hizo Dios. De una relación media rara de prostitución, sale otra vez la genealogía de Dios, ¿verdad? De Jesucristo, porque viene de Judá mismo. Si no del hijo de Judá, pero de él mismo como padre. Entonces, ¿qué sucede? En la historia, estos 12 tribus, ¿verdad? Ellos tienen una envidia, los hermanos, a este hijo específico, que es la historia de José. José, el de Egipto. ¿Te has escuchado esa historia? Perdón, pues José está aquí. Mira, José. José era un hombre lleno de gracia de Dios. Y Dios le había dado unos sueños maravillosos. Y Dios lo puso por gobernador de Egipto. Pero él tuvo que pasar muchas cosas, como que sus hermanos lo vendieron. La Biblia toca muchos temas que he pasado, que desde el principio los hermanos han tenido envidia. Yo hago una pausa ahora mismo. Si tú sientes envidia, celos por un hermano o hermana tuya, es momento de trabajar con eso. ¿Sabes por qué? Porque no es bíblico. Y aunque aparece en la Biblia, es el principio de muchos males. Porque tanto acá con Caín y Abel, hubo ese problema. Con los hijos de Noé hubo ese problema. Con Abraham, Ismael y Isaac hubo ese problema. Y con los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, hubo ese problema. Y también acá con los hijos de Israel hubo ese problema.
envidia de hermano, problemas de hermano. Hermano, bote eso. Vamos, cancele eso. No permita eso en su familia. No permita que el diablo se meta en tu familia por la división de la familia, ¿ok? De los hermanos. Nada, dije eso porque me vino a la mente, porque esto está aquí lleno de eso, lleno de problemas, lleno de insectos y lleno de problemas, ¿ok? Entonces, aún así ese era el diablo confundiendo, el diablo tratando de dividir, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Estos hermanos quisieron matar a José porque le tenía envidia a José, por los sueños que Dios le daba a José. Ellos creían que José se creía superior. Entonces vinieron y lo vendieron. Lo tiraron por un lado para matarlo, pero después, como él no murió, vinieron y lo vendieron. Para que su papá no se diera cuenta, lo vendieron a un tipo que compraba esclavos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que ellos, José llega a Egipto y allá él pasa por muchas cosas. José, también una mujer lo acusó, la esposa de Potifar, que era el que lo había comprado a él. Lo acusó de que José no quiso acostarse con ella. Y José pasó por muchos problemas, estuvo preso, pero José interpretaba sueños, entonces pudo interpretar el sueño del faraón. Y todas estas cosas Dios le dio gracias a José. Todas estas cosas tú las puedes leer ya en la Biblia. Yo estoy aquí para hablarte de la genealogía de Cristo, cómo llegamos a Cristo. Pero José llega a Egipto y lo interesante acá es que estando ya él en Egipto y siendo gobernador de Egipto por todo el favor y la gracia que Dios le dio, hay una hambruna. Hay una hambruna en Canaán. Canaán es la ciudad donde estaba Israel, los hijos. Ellos vivían en Canaán. Entonces, ¿qué sucede? Hay una hambruna, una sequía. Entonces, ¿te acuerdas de ese sueño que tuvo de las 7 vacas, los 7 años de vacas gordas y los 7 años de vacas flacas? Pues entonces vino una vaca flaca, la hambre por 7 años. Entonces, ¿qué sucede? Es que ellos van buscando donde hay comida y van a Egipto, llegan a Egipto. Y cuando llegan a Egipto, su hermano José los ve y en vez de vengarse de ellos, tuvo misericordia de ellos, ¿no? Y es donde el pueblo, donde él manda a buscar a todos sus hermanos y a su padre para que pudieran llegar a Egipto. Pero cuando llegan a Egipto, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ahora ellos, las 12 tribus, llegan a Egipto y después de ser prósperos allí, ya muere José, ya vienen los hijos y ya hay otras cosas, ya no está el mismo faraón. Y el pueblo de Dios empezó a decaer y no caer en gracia con los faraones y con los egipcios. Y entonces cuando viene que el pueblo de Dios está en cautiverio de esclavitud por 400 años en el pueblo de Egipto. Y ahí es que viene la historia que a lo mejor ya tú conoces. Ya después de contarte todo esto por encima, es que viene la historia de Moisés, ¿verdad? Porque entonces el pueblo de Dios cae el pueblo de Dios cae en Egipto, de allí quedan esclavos por 400 años y entonces Dios viene y quiere mostrar, ¿verdad? Quiere volver, ¿verdad? Aquí lo estoy poniendo. Dios quiere volver, a ver si lo estoy poniendo bien. Aquí. Eso, ahí. Entonces Dios quiere mostrar ahora cómo sacar al pueblo de esa esclavitud, ¿verdad? Allí en ese tiempo, pues los egipcios, tú sabes que los egipcios eran politeístas, esta gente creían en muchos dioses y muchas cosas y realmente en 400 años se te olvida tu cultura y empiezas a coger la cultura de otros. Entonces en esos años ellos empiezan a adorar mismos dioses, a hacer becerros, a hacer figuras, a hacer estatuas para adorar otros dioses y ya se estaban olvidando del Dios de sus padres, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya se estaban olvidando. Pero entonces Dios hace una maravilla, ¿verdad? Y envía a Moisés. Moisés que fue enviado ¿verdad? De pequeño por el río y llegó a vivir con el faraón. Moisés estando allá adentro, Dios lo protegió. Es que Dios es inteligente. Y Dios lo protegió ahí hasta que Moisés creció y Dios lo llama. Entonces, yo pudiera contar tantas cosas en esta parte, pero quiero quizás avanzar un poquito, porque vuelvo y miro el tiempo y van 33 minutos. Pero espero que lo estén disfrutando, lo que estoy contando. Pero aquí ven, aquí está la línea, ¿verdad? De Moisés. Cuando ya Dios envía a Moisés a sacar al pueblo, Moisés pues divide el mar rojo, ¿verdad? Viene el maná, viene todas las cosas.
aquí yo quiero mostrarte también por dónde es que Dios habla de Jesús. ¿Cómo Dios habla de Jesús? Pues mira, vienen las plagas de Egipto, si te acuerdas, ¿verdad? Están todas las plagas. Hay una plaga específica que es la plaga que mata a los primogénitos. Es la última plaga. De las 10 plagas viene esta plaga que Dios dice que todo aquel que no ponga en la puerta de su casa sangre de cordero como una marca en la puerta, en la noche va a pasar el ángel de la muerte, y aquel que no tuviese esa marca en la puerta, pues iba a morir su primogénito. Y es cuando muere el primogénito del faraón, ¿verdad? Porque ellos no tenían la sangre, no estaban marcados. Pero el pueblo de Dios, los israelitas en ese momento sí marcaron. ¿Qué representaba la sangre del cordero en aquel tiempo? Pues la sangre de Cristo, que es la que por eso es que yo tengo que orar para que tú te has marcado, ¿verdad? Con la sangre de Cristo. ¿Cómo? Aceptando a Cristo como tu Salvador. Es la única forma, entendiendo. Si yo no te explico quién es Jesús, tú no lo vas a conocer. Entonces, si tú no lees la Biblia, tú no vas a conocer de Jesús. No es simplemente Jesús me salva. No, tú tienes que saber quién es Jesús para que lo puedas reconocer en esos días venideros, ¿no? Entonces, esa marca en la puerta era la marca de ¿qué? La marca del Cordero, que era la marca de Jesucristo, ¿no? Por eso es que no se murió los primogénitos de ellos, sino que los de los egipcios. Entonces, hay muchas sombras, tipos y figuras en la historia de Moisés. Por ejemplo, la roca. Cuando ellos iban a beber agua, Dios le dice a Moisés que golpee la roca. Y la roca se golpea y sale agua. Pero en otro momento, el pueblo volvía a tener sed. Y Dios le dijo, pero Moisés, ¿para qué tienes la roca? Y Dios le dijo, no la golpees. Háblale a la roca, porque es que el Cordero de Dios no puede ser golpeado, y menos más de 2 veces, más de una vez, porque solamente una vez es un sacrificio, uno y para siempre, no hay 2 sacrificios. Entonces Moisés vuelve y golpea a la roca en vez de hablarle, y Dios se enoja con Moisés, y por eso es que le dice a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. No vas a entrar. Y el pueblo de Dios se tardó 40 años. Pero él se molestó con Moisés porque Moisés era airoso y golpeó la roca. Pero la roca representaba a Cristo. Y eso no lo digo yo, eso también lo dice Pablo en la Biblia, que la roca era Cristo misma. La columna de fuego, la columna de día, el maná. El maná que caía representaba a Cristo. Él es el pan. Ahí es que empieza, Dios le da al pueblo de Dios la visión del tabernáculo. El tabernáculo era la casa donde el pueblo de Dios iba a adorar a Dios y a hacer los sacrificios. Con Moisés vino la ley, y la ley vino pues por los mandamientos y las 600 y pico de leyes. Entonces ya ahí Dios puso orden por medio de Moisés. Yo puedo quedarme 3 horas hablando de Moisés y de todo lo que Dios hizo para mostrar a su hijo en Moisés. Quizás lo hago en un podcast diferente para quedarnos ahí. Pero en Moisés Dios reveló a su hijo completamente en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo tenía una sola puerta, una sola entrada. Estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, estaba el altar de bronce, estaba donde se hacía el incienso. Lo más importante es que en el lugar santísimo habían 3, estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto es donde estaba la presencia de Dios, y solamente ahí podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote podía entrar ahí una sola vez al año. Entraba y pedía perdón, expiaba por el perdón del pecado del pueblo. Entonces ese sumo sacerdote representaba realmente a nosotros mismos, porque nosotros venimos a ser reyes y sacerdotes, pero en ese momento ese sumo sacerdote podía entrar, solo uno. El pueblo no podía entrar, el pueblo no podía pedir perdón a Dios. Dios solamente aceptaba una sola persona, el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ahí estaba en la presencia de Dios, en el arca del pacto, y adentro del arca estaba la vara de Aarón, que era la vara que Moisés usó para abrir el Mar Rojo. Estaba el maná, que representaba el pan de vida, que es Jesucristo. La vara de Aarón representaba el poder del Espíritu Santo. Y entonces estaban las tablas de la ley, que representaban al Padre. Entonces las tablas de la ley representaban a Dios Padre. El maná representaba a Dios Hijo, y la vara de Aarón que rebeldeció representaba a
al Espíritu Santo. Entonces estaban los tres tripartitos, ¿verdad? Tripartitos, estaban ahí en la presencia de Dios, allí en el lugar santísimo. Entonces, si Dios no perdonaba los pecados del pueblo, este sacerdote que entraba moría. Y Dios no perdonaba. Si Dios lo perdonaba, entonces salía. ¿Por qué te cuento esto? Porque así como en el cielo, así es en la tierra. Dios le presentó a Moisés lo que él vio en el cielo. Y él vio en el cielo el tabernáculo. Él vio cómo estaba allí la presencia de Dios. Y Dios le dijo, así mismo como viste en el cielo, haz en la tierra. Y el tabernáculo es la simbología más perfecta de Jesucristo y del trono de Dios, del altar de Dios en el cielo. Es el tabernáculo. Y eso Dios se lo presentó a Moisés. Entonces, Moisés, ¿verdad? En el monte Sinaí, acá, yo estoy mover esto un poquito hacia arriba. En el monte Sinaí, fue que le dio las tablas. Vamos a ver acá que me dice la muerte de Moisés, porque Moisés pues muere pero no logra entrar a la tierra prometida. Entonces Dios le manda a Josué, porque este Josué significa Jehová salva. Mira que Dios es tan inteligente, porque Moisés significa el que salva. Pero Josué, que es Yeshua, el mismo nombre de Jesús realmente. Josué era Yeshua, era Joshua, que es el nombre verdaderamente de Jesús, Joshua, o Yeshua para algunos, es lo mismo. Significa Jehová salva, Jehová es el que salva. Entonces, Dios es inteligente y Dios escoge a Josué por lo que significaba, porque Josué también era valiente. Y por eso es que le dice, a ti te mando que seas fuerte y seas valiente. Que te fuerte y seas valiente. Josué peleó contra gigantes. Josué logró que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, para ir avanzando, que veo el tiempo corriendo y ya me estoy desesperando porque pienso que ustedes están molestos conmigo. Pero yo creo que no, a lo mejor les está gustando esto. Entonces, Josué entra a la tierra prometida, están los muros de Jericó que se caen. Ellos entran, entonces empieza un proceso que ya no es por patriarcado, porque el patriarcado terminó acá con Jacob e Israel. Ahora empieza la ley por medio de Moisés. Pero no había rey todavía en Israel. No había rey. Entonces empieza el proceso de los jueces. Aquí están las famosas historias como la de Sansón y Dalila, que tenía la fuerza en el pelo. Las famosas historias como la de Gedeón. Aquí están los jueces. Eran estos hombres de Dios, podemos llamarlos profetas, que Dios usaba para enviar una palabra al pueblo. Entonces Dios los usaba a ellos, a los jueces. Entonces no había un reinado. Ellos seguían viviendo, pero no tenían un gobierno estabilizado, así que estable, como formado. Aún Moisés trató. No había. Entonces cuando el pueblo le pide a Dios un rey, pero ellos demandan un rey, pero ellos ponen el rey que ellos quieran. Y ellos entonces ponen ¿a quién? A Saúl. Saúl fue el primer reino de Israel, el primer rey de Israel. Entonces, aquí viene algo bien interesante también, porque entonces Saúl fue ungido con una vasija de aceite. Sin embargo, no era el rey que tenía el corazón conforme a Dios. No era el rey que Dios quería, pero fue el rey que el hombre puso, que el pueblo de Israel puso. Entonces, Dios empieza a ungir, ¿verdad? Cuando ya Dios destituye a este Saúl por medio del profeta Samuel, o el juez que fue Samuel, el último juez. Ya esto te estoy dando nombres porque cuando tú lees esto ya en la Biblia, pues ya en el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que aquí están, ¿verdad? Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, están todas estas historias que están aquí. Aquí hay mucha historia, aquí hay mucha cosa espectacular. Pero, por ejemplo, pues Saúl se puso a estar buscando brujas para que Dios le hablara y Dios tuviera misericordia de él. Entonces a Dios no le gusta y Dios ya lo destituyó.
y manda a ungir a David. Y David era un hijo de este señor que tenía tenía 6 hijos, creo. Tenía 7, incluyendo a David. Pero le mostró a Samuel 6. Y el último, el 7, que era David, lo tenía en la parte de atrás porque dice la palabra que él era un bastardo. O sea, él era un bochorno para su padre, porque fue un hijo que él tuvo por ahí. Pero cuando Samuel lo ve, dice, no, es que verdaderamente es el que tiene el corazón conforme a Dios. Y lo unge en un cuerno, en aceite, pero en un cuerno de aceite. Y lo unge, ya esto es algo que tiene una simbología divina. Entonces, por el cuerno, acuérdense, con los cuernos, el cordero, el carnero, era algo más divino. Entonces, fue ungido David, ¿ok? Pero David, Dios le dice, y esto va a ir terminando porque ya tengo que hacer la parte de 3. David, Dios le dice acá, mira, Dios profetiza desde hace mucho tiempo. Dios había profetizado. Voy a poner esto aquí. Aquí tengo mi teléfono. ¿Ves? Con la palabra yo había puesto aquí donde decía, dice en 2 de Samuel 7, dice, y cuando tus días se han cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. O sea, le está diciendo a David, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Cuando Samuel más adelante le dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable eternamente. Le está prometiendo. Este es otro pacto. Acuérdate que al principio te dije que Dios hizo pacto en el Edén, el pacto edénico, el pacto con Adán, que se llama el pacto adámico, el pacto con Noé, que era la familia, ¿verdad? Que también falló. Entonces, ese es el pacto noético. Entonces, después hizo el pacto con Abraham, que es cuando ya Dios empieza a que va a sacar de ahí su descendencia, llenará la tierra, y será bendecida a todas las naciones. Será el pacto con Abraham, se llama el pacto abrámico. Y viene el pacto, el sexto pacto, o el quinto pacto es con Moisés. El pacto que Dios hace con Moisés se le llama el pacto mosaico. Y el último pacto de ese momento, que es el pacto número 6, es el pacto con David. Espérate, está el edénico, el adámico, el noético, el abrámico, el de Moisés, y el 6, el de David. Es el pacto que Dios hace con David y le dice que pondrá un rey en su trono para siempre. En los Salmos David dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y en Lucas 1:3 dice, cuando el ángel se le presenta, ¿verdad? Y le habla a lo que va a ser Jesús, dice, y este será grande, hablando de Jesús, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Esa fue la promesa que Dios hizo con David, que pondré un rey en tu trono para siempre. Entonces, de su linaje. Por eso es que viene, ves, la línea roja pasa por David y llega a ese rey en su trono para siempre. Es el próximo pacto, el pacto número 6 que Dios hace con David. Y entonces ahí viene Salomón. Salomón es el hijo de David, que es la historia que cuando David, hay otra historia que David vio a esta mujer que era hermosa y la quiso para él, y esta mujer era casada, pero David mandó en una guerra al esposo de esta muchacha para que se vaya al frente y lo mataran en la guerra, así él se podía quedar con ella, con Betsabé, creo que se llamaba ella, y ella fue la esposa de él. Y Dios se enojó con él muchísimo. Se enojó con él y lo castigó por hacer eso. Pero aún así Dios tiene misericordia y de ella. Y David salió un hijo que se llamaba Salomón, el rey más sabio, que escribió los proverbios y escribió parte de los salmos. Entonces, ay Dios mío, ¿termino o no termino? Déjame ver. O hago la parte 3. Déjame ver qué antes me falta. Voy a tener que hacer la parte 3. Voy a tener que hacer la parte 3. Voy 48 minutos. Vendría haciendo la parte 3. Pues aquí termino en Salomón.
acá de verdad brinqué mucho. No me puse en tanto detalle porque te quiero contar la Biblia por encima para que tú vayas entendiendo cómo ocurrieron las cosas. Que vino primero. Para resumir, primero vino Adán, ¿no? Después vinieron sus hijos. Después vino Noé. Después de Noé, que está por acá, los hijos fallan. Viene Abraham. Dios hace un pacto con Abraham. Isaac, su hijo, que fue el que iba Abraham a matar. Viene Jacob. Y viene Israel, ¿no? Que se vienen las 12 tribus. Y es donde por primera vez se le llama el pueblo de Israel. Entonces van a Egipto, donde allá son esclavizados por mucho tiempo, por 400 años. Y llega Moisés. Moisés viene a liberar al pueblo. Dios hace pacto con Moisés. Y así viene el linaje. Moisés muere. No logra entrar a la tierra prometida, al menos por ahora. Más adelante les muestro que sí logró entrar. Pero no en cuerpo. Entonces, viene Josué. Vienen los jueces, que están en las historias como las de Sansón. Viene Saúl, el primer rey. Y luego viene David, que Dios vuelve a hacer pacto con el hombre. Dios es el que hace pacto contigo. Tú no haces pacto con Dios. Yo no puedo hacer pacto con Dios. Yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. Dios hace pacto conmigo. ¿Me entiendes? Entonces, Dios hizo pacto con David. No David con Dios. Dios hizo pacto con David. Entonces le dijo que pondrá un rey en su trono para siempre. Y ahí viene la genealogía, ¿no? Entonces viste cómo Dios va siguiendo sus pasos para mostrar a su hijo. Por eso es que los judíos todavía están esperando a ese rey en el trono y no consideran que sea Jesús, porque no han entendido que Dios dijo que este es mi hijo, el hijo de David, al cual yo lo pondré en el trono para siempre. Entonces, después de ahí viene otra parte, que esa es la parte 3, pero espero que estén entendiendo por encima. Y yo creo que ya se empieza a complicar quizás un poquito. No sé, espero que no. Pero traté de no meterme muy profundo en ciertas cosas o historias que aparecen ahí, que también pueden ser de mucha ayuda para entender. Pero traté de mantenerme en la línea de sucesión, así como van las cosas. Así que, un poquito de agua, mira mi vasito rojo. Nada, yo voy a apagar y le voy a dar play de nuevo y le voy a dar la parte 3. Así que este es Joel Ballista de Amén en Voz Alta y nos vemos en la parte 3.